Ok, muy buenas tardes o días o noches, dependiendo de a qué hora ustedes decidan ver esta clase. Mi nombre es Rocío Muñoz, soy ingeniero agrícola y en el marco de los contenidos que tenemos que pasar para esta asignatura, tenemos aquí una pequeña clase sobre los tipos de organizaciones. En realidad es sobre los tipos de empresa, pero voy a hacer la introducción desde las organizaciones. Y lo que ustedes están viendo en pantalla son distintos tipos de organizaciones. Estas organizaciones pueden ser de distintos tipos. Pueden haber organizaciones que sean asociaciones, que sean cooperativas, que sean fundaciones, personalidades jurídicas o, por ejemplo, clubes deportivos con personalidad jurídica, algún tipo de confederación y, obviamente, también las empresas. Yo creo que desde siempre hemos escuchado mucho más de las empresas que de las otras organizaciones, aunque antiguamente eran mucho más frecuentes también todas estas que están mencionadas e incluso muchas más. Dentro de los tipos de empresa, y antes de partir en el fondo con esto de los tipos de empresa, yo primero quería saber si es que acaso ustedes saben lo que es esto. Se los voy a colocar aquí como pizarra. Si es que saben lo que es eso. Y yo me imagino que muchos de ustedes lo sabrán o sabrán lo que significan esas iniciales. Se conocen como rol único tributario. El rol se refiere a un número, a una codificación numérica. Es único porque le pertenece solo a una persona. Y en este caso es tributario porque también existe el RUN, que es el tributario, que es para dar tributos, es decir, para impuestos, para pagar impuestos. Antiguamente había otro RUT, que en realidad era un RUN, y al final se usan, que era para categorizar a las personas a través de una codificación, y al final se usa exactamente el mismo para pagar impuestos. Por lo tanto, ahora nosotros en estos tiempos modernos conocemos el RUT como un solo número. Y generalmente es un número de 8 cifras más unos dígitos verificadores, donde nosotros podemos visualizar, me parece que es solo un dígito verificador. Eso es básicamente un RUT. Aquí viene lo del RUT. Es que el RUT en el fondo me dice que es un número que le pertenece a una persona. Y existen dos tipos de personas. Existe una persona que se conoce como natural y una persona que se conoce como jurídica. Existen dos tipos de personas en Chile, la natural y la jurídica. Y esas dos personas tienen RUT. Los RUT de las personas naturales generalmente son así como 19 millones, 18 millones, 20 y tantos millones. Los más abuelitos tienen así como 3 millones. Las abuelitas no tan abuelitas, 5 millones, 7 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta figura de la persona natural y de la persona jurídica. Desde el punto de vista tributario, que es en realidad una de las cosas que más nos competen a nosotros aquí, yo les puedo decir que desde el punto de vista de prestar tributos, estas dos personas legalmente conocidas en Chile pueden tener, por ejemplo, la figura tributaria de, ¿cómo se dice? Pueden tener figuras diferentes para poder prestar tributos al Estado o al gobierno. En este caso es el Estado en el fondo. Esto del tributo, eso significa que todos los dineros que nosotros pagamos como impuestos son dineros que en realidad van a ser dirigidos a la Tesorería General de la República, que es un organismo público que, así como lo señala la palabra tesorería, son los que llevan la plata del producto de la recaudación de impuestos. Y la organización gubernamental que hace la recaudación se llama Servicios de Impuestos Internos. ¿Ya? Yo sé que han escuchado hablar de servicios de impuestos internos. Y para poder prestar tributo en servicios de impuestos internos, hay que hacer algo que se llama iniciación de actividades.
Y existen dos tipos de iniciación de actividades. Están categorizadas y existe la iniciación de actividades para primera categoría y la iniciación de actividades para segunda categoría. Ahora, en el contexto social en el que estamos viviendo como país, me imagino que en este momento le debiera estar haciendo sentido que esto sea primero y eso sea segundo. Claramente hemos entendido, producto de los últimos meses con una claridad impecable, que en realidad para nuestro Estado es más importante las personas jurídicas que las personas naturales. Touché. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que la persona jurídica tiene una iniciación de actividades que está en una primera categoría, tiene una primera categorización. Es decir, las personas jurídicas, gracias a esa primera categoría, ellos pueden tributar a través de facturas y de boletas. Esos son los documentos utilizados. En cambio, las personas naturales de segunda categoría, voy a mover esto un pelito, ahí sí. Las personas naturales de segunda categoría, lo que hacen es que trabajan, puede ser dando, ustedes lo van a conocer esto, boletas de honorarios o también a través de liquidaciones de remuneraciones. Y a través de esas dos vías ocurre un descuento que sirve como una recaudación de servicios de impuestos internos para guardarnos el dinero en caso de que nos toque pagar impuestos al año siguiente, que es cuando corresponde reportar todos nuestros ingresos y nuestros egresos. No sé si hasta este momento esto les va quedando claro, pero voy a hacerles los siguientes comentarios. Primero, esto me parece que es muy importante que les quede claro. Cuando usted necesita dar boleta de honorarios, entonces usted entra al Servicio de Impuestos Internos como una persona natural y hace iniciación de actividades en segunda categoría. Y ahí usted tiene que informar tiene que informar la actividad económica a la que usted se dedica, que le va a permitir generar boletas de honorario. Las boletas de honorario tienen un descuento de un 10%, es decir, cuando usted emite una boleta de honorario, esta afecta a un descuento de un 10% y ese 10% no significa que usted esté pagando impuestos. Significa que es un dinero que Servicio de Impuestos Internos le está guardando a usted en caso de que usted deba pagar esos impuestos. Entonces, Servicio de Impuestos Internos le guarda ese 10%. Cada vez que usted emite una boleta. Y ese 10% puede ser pagado por la persona que recibe la boleta o puede ser pagado por la persona que emite la boleta. ¿Ya? En el caso de las remuneraciones funciona de una manera distinta. ¿Por qué? Las remuneraciones tienen descuento dependiendo de una escala, de una tabla. Por lo tanto, generalmente son las remuneraciones aproximadamente sobre 550.000 pesos que están afectas a esta recaudación. Y tienen este descuento que usted preguntará, ¿cuál es el porcentaje del descuento? En realidad, el porcentaje también depende de una escala. Y hay una tabla y una categorización que está en Servicio de Impuestos Internos donde ustedes se puede ver ahí. Es transparente, se supone, ¿no? Muy transparente. Entonces, dependiendo de la cantidad de ingresos, es lo que a usted le van a descontar de su remuneración como una recaudación que está siendo guardada, que no constituye pago de impuestos y que está siendo guardada en una cuenta suya personal en impuestos internos en caso de que a usted le toque pagar impuestos al año siguiente, en que emitió la boleta de honorarios y en que recibió esta liquidación de remuneraciones. Eso es con las personas naturales. Ahora, las personas jurídicas son organizaciones. Pueden ser organizaciones y generalmente, en su mayoría, son empresas. En nuestra era actual, la mayoría de las personas jurídicas son empresas. Muy pocas veces estamos viendo cooperativas, asociaciones, etc. Por ejemplo, la Asociación de Farmacias Municipales que creó el alcalde Jadwe en la Municipalidad de Recoleta, donde se le sumaron varios alcaldes más, ellos funcionan como una asociación y son personas jurídicas, es decir, tienen un RUT,
de persona jurídica. Y los RUT de personas jurídicas generalmente son así como 70 y tantos millones, 90 y tantos millones, son millones muy altos. Por lo tanto, ellos tienen esa personalidad jurídica, pero como ellos son una asociación, lo vimos recién en la diapo inicial, como ellos son una asociación, ellos no tienen fines de lucro, es decir, su finalidad no es lucrar. Por lo tanto, ellos me parece que en sus actividades no están afectos a pago de algún tipo de impuesto, pero son personalidades jurídicas y ellos también, en este caso, dan factura. Son personas de primera categoría. Las personas jurídicas son personas de primera categoría. Valor. Ahora, las empresas que sí deben pagar impuestos, generalmente pagan impuestos a través de las utilidades que ellos reciben. Pero eso también es bastante relativo, porque por cada documento que se emite en factura o en boleta, aquellas personas jurídicas que están afectas a pago de impuestos sufren también un descuento. En las facturas y en las boletas están sufriendo un descuento de aproximadamente un 19%. No significa que estén pagando impuestos, significa que el Servicio de Impuestos Internos, por cada documento que se emitió, ya sea factura o boleta, está tomando el 19% de ese dinero y lo está reservando en caso de que esta empresa o esta persona jurídica le toque pagar impuestos el año siguiente. Todas estas recaudaciones, que pueden ser mensuales o periódicas, dependiendo de lo que signifiquen, esos descuentos son efectivamente llamémoslo como un ahorro. No es un ahorro propiamente tal, pero es como una plata que está guardada a favor suyo. Entonces, cuando terminó el año, al año siguiente, aproximadamente en esta época, en abril, es cuando se comienza a hacer las declaraciones de impuestos. Y las declaraciones de impuestos se hacen para personas naturales y para personas jurídicas que están afectos a pago de tributos, es decir, de impuestos, se hacen para declarar todos los ingresos del año y todos los egresos del año, y con eso se calcula también a partir de la plata que usted tiene guardada en impuestos internos, que en realidad está en la Tesorería General de la República, para calcular cuánto es lo que a usted le corresponde pagar impuestos. Antiguamente, así, anterior al 2012, las boletas de honorario, ese 10%, tú lo podías recuperar si no lograbas alcanzar un piso en una tabla que decía ya, usted ganó tanto en boletas de honorario que entonces va a pagar impuestos. Llegamos a un momento en que generalmente las boletas de honorario no estaban afectas a pago de impuestos, por lo tanto, todo lo que el Servicio de Impuestos Internos te había sacado de tus boletas de honorario, generalmente te lo devolvía. Hoy en día eso ya no funciona, porque no me acuerdo en cuál de los gobiernos de la presidenta Bachelet, lo que hicieron fue proponer que ese 10% fuera al fondo de pensiones, una parte. Y finalmente se fue modificando esa propuesta de ley y ese 10% quedó establecido en aproximadamente, si no me equivoco, unos 4 seguros más las cotizaciones previsionales. Es decir, las boletas de honorario ahora exigen que cuando usted las declara en Servicio de Impuesto Interno, que ahora son online, por lo tanto es imposible no declararlas o no informarlas, estas boletas de honorario están afectas en realidad en total a un 11, y tanto por ciento de dinero que debe ser pagado a las AFPs y a las compañías de seguro. ¿Ok? Eso significa que se supone que a partir de la vigencia de esa ley, ya las personas que daban boleta de honorario no iban a poder recibir nunca más de vuelta su devolución de impuesto del 10%. Se supone que las boletas de honorario, por ejemplo, de las personas que están jubiladas no debieran estar afectadas a ese descuento. Se supone. Yo desconozco si eso está en cumplimiento o no está en cumplimiento. Eso no lo sé. No lo sabría decir. Entonces eso significa que ahora te descuentan el 10% y además vas a tener que pagar un adicional probablemente a Servicio de Impuestos Internos para ser repartido entre estos seguros y la FP. Esto ha sido bastante cruento y hay mucha gente que está cambiando el sistema, que se está cambiando de este sistema de las boletas de honorario y está pasando a emisión de facturas. Pero eso lo vamos a hablar en un momento más.
Y en el caso de las remuneraciones como provienen de una liquidación de remuneraciones que ya está afecta a un pago de cotizaciones previsionales, estas remuneraciones sí debieran recibir su devolución de impuestos íntegra. Se supone, debieras recibir tu devolución de impuestos. En el caso de las facturas y las boletas, las personas jurídicas, el impuesto que debieran pagar es de un 27%. ¿Ya? Ese es el impuesto que debieran pagar. Y ese impuesto del 27%, hay una parte que ya fue recaudada del 19% de las facturas y de las boletas emitidas. Y ese dinero que fue recaudado de las facturas y de las boletas no es un dinero pagado por las empresas a servicio de impuestos internos, es pagado por el cliente que compró y que recibió esa factura y que recibió esa boleta. Por lo tanto, si nosotros lo visualizamos de una manera muy burda, nosotros podríamos decir, ok, las empresas tienen que pagar un 27%, pero ya está pagado un 19%. ¿Eso significa que finalmente las empresas están pagando un 8%? La verdad es que no es tan así, pero sí, podríamos visualizarlo de una manera muy burda, así como que las empresas en realidad tienen que completar una parte de esos impuestos. Por lo tanto, nosotros como personas naturales se nos descuenta impuestos por nuestros ingresos, ya sea a través de boletas de honorario y remuneraciones, y además nosotros pagamos impuestos cada vez que pagamos una boleta o pagamos una factura que está afecta a impuestos. En cambio, la empresa, los impuestos que paga están solamente asociados al impuesto anual. Hago estos silencios porque me parece importante que usted vaya entendiendo lo que significa todo esto. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque me parece tremendamente importante que ustedes entiendan esta diferencia crucial, porque es una adultez, esta diferencia crucial entre persona natural y persona jurídica. Entonces, si yo era una persona natural y necesitaba dar facturas, existió la posibilidad, en un pasado no lejano, de que estas personas pudiesen pasar a ser personas jurídicas haciendo una iniciación de actividades en primera categoría. Eso significa que hoy en día las personas naturales pueden hacer iniciación de actividades en segunda categoría y en primera categoría. Pero, ¿qué significa ser personas naturales con primera categoría? Significa que tú te transformas como persona natural en forma inmediata, te transformas en lo que se conoce un negocio individual. Y aquí el terreno se pone un poco peligroso, porque como persona natural que tiene un negocio individual, es decir, tiene primera categoría iniciada, tu persona jurídica en el fondo pasa a tener el mismo root que tu persona natural. Entonces legalmente son lo mismo. Tu empresa y tú son exactamente lo mismo porque comparten exactamente el mismo root. Eso significa que si a ti te va mal en tu negocio individual, tú pagas con tu casa, con el auto, con el perro, el quincho, la guagua, con todos tus bienes personales. Si a ti te va mal en un negocio individual, si tú quiebras en un negocio individual, tú en realidad estás quebrando el root, es decir, estás quebrando como persona. Y a ti por tu negocio individual te pueden ir a embargar todos tus bienes de persona natural. Y esto significa y se constituye como una responsabilidad tremendamente grande. Eso significa que tú como persona natural tienes una responsabilidad ilimitada en la gestión de tu negocio individual. Y no solo eso, significa que además quedas esclavo mensualmente de hacer las declaraciones mensuales de tus ingresos y de tus egresos en servicio de impuestos internos. Y si a ti se te olvidó, porque se te olvidó hacer esas declaraciones, eso está afecto a multas. Supongamos que usted, por ejemplo, se puso a trabajar en un pituto y en ese pituto, en esa empresa, le dijeron, oye, pero te vamos a pedir boletas de honorario, y usted va a decir, pero yo no he hecho el trámite para dar boletas en servicio de impuesto interno. Entonces, la gente de esta empresa te dice, no importa, yo te voy a abrir iniciación de actividades, dame tus datos, yo te hago la clave de servicio de impuesto interno, te lo hago todo súper fácil. Supongamos que la persona que hace el trámite para usted en servicio de impuestos internos para que usted dé boletas de honorario se equivoque. Supongamos que esa persona se equivoque y en vez de abrirle a usted segunda categoría, le abre la primera.
y usted no se enteró, eso le va a significar a usted una cantidad de multas tremenda, porque usted nunca se va a enterar de esta obligación de tener que declarar mensualmente. Por lo tanto, van a pasar 2, 3 años y cuando usted de verdad quiera cambiar alguna información de servicio de impuestos internos y usted entra a la plataforma, se va a dar cuenta que usted va a tener una multa para poder funcionar tremendamente grande, porque además inició en primera categoría y nunca hizo ninguna declaración y tampoco nunca cerró esa empresa. Este ejemplo que yo les acabo de dar es un ejemplo real y pasa muchas más veces de las que uno quisiera que pasaran. Y yo se los cuento porque es tremendamente importante como adultos entender la diferencia entre una primera categoría y una segunda categoría y lo que constituye formalmente para organización del Estado, esto que está aquí, que es lo que pide el Servicio de Impuestos Internos para, en el fondo, la Tesorería General de la República. Habiendo dicho esto, voy a seguir con las diapositivas. Le di un tute a la cámara. Habiendo dicho esto, les quiero mostrar lo siguiente. Yo sé que esta no es la mejor manera de presentar las diapos, pero ok, estamos haciendo un esfuerzo. Dentro de los tipos de empresa, entonces, existe este que es el negocio individual. ¿Ya? Luego están todas estas que las vamos a ir revisando de a una. ¿El negocio individual qué es? El negocio individual es una organización, dice aquí, independiente con un solo propietario. Estas son empresas generalmente de servicios que están prestados por algún profesional. Es más, yo diría que la mayoría de los profesionales que antes daban boletas de honorario abrieron iniciación de actividades en primera categoría para dar factura en vez de dar boleta. Y pasó a ser una solución porque entonces así no les van a descontar para que su dinero sea pagado a la AFP. Prefieren que ese dinero vaya al Estado, a la tesorería, que a que vaya a la AFP. Ahora, este sistema de que a las boletas de honorario te saquen esa plata, te la recauden y que vaya a tu fondo de pensión también tiene que ver con esto de que hay muchas personas que trabajan en forma independiente y que no se pagan cotizaciones previsionales. Y eso también es un daño para sí mismos porque en el fondo no van a tener ni uno cuando jubilen o van a tener jubilaciones de verdad extremadamente miserables en un sistema que ya te está haciendo ser miserable. Por lo tanto, es muy cruento esto, pero hay mucha gente que está muy molesta con esto de las boletas de honorario. Me parece que este año es el primer año que es absolutamente obligatorio este descuento porque anteriormente tú podías renunciar a que tu dinero se fuera a la AFP, a la administradora de fondos de pensiones. Eso es clase para otro día. Sigamos con esto. Desde el punto de vista jurídico, el negocio individual es igual que el propietario. O sea, si tú con el negocio individual cometiste un error muy grave y a ti te condenaron jurídicamente por esos errores, el que paga eres tú, no la empresa, eres tú el propietario. Por eso dice desde un punto de vista jurídico. Pero desde un punto de vista contable, el negocio individual es distinto al propietario, porque tú vas a tener declaraciones de impuestos como propietario, como persona individual, como segunda categoría, y puedes tener también... vas a tener también las declaraciones mensuales y anuales del negocio individual. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista contable, son distintos. Dice, cada negocio individual es una entidad aparte y diferente de su propietario. Y aquí está un poco la explicación, o trato de agregar aquí la explicación de el RUT persona natural y persona jurídica para que se acuerden de la segunda categoría y la primera categoría, que es lo que efectivamente yo traté de mostrarles en la pizarra. ¿Ok? Seguimos. La siguiente empresa o el siguiente tipo de empresa son las sociedades de personas. Estas son empresas bastante antiguas y se siguen constituyendo al día de hoy. Estas sociedades de personas son organizaciones donde ya aquí el dueño no es uno solo. Aquí en el negocio individual es una sola persona, pero aquí la sociedad de personas no es un negocio solo, sino que puede ser una organización de 2 o más personas, que pueden ser naturales o pueden ser jurídicas y que voluntariamente deciden asociarse. Esta es una entidad
individual diferente a las actividades personales de cada socio. Es decir, aquí no existe esta igualdad jurídica entre el negocio y el propietario. Aquí son todos los propietarios distintos a su negocio. Se conforma, dice aquí, actividades comerciales en general, o sea, se conforma para actividades comerciales. Generalmente es para actividad comercial y también puede ser en algunos casos para oficinas profesionales. Existen distintos tipos de sociedades de personas y para eso tenemos que entender lo que significa esto que está aquí, que son las... Déjeme ver si se ve un pelo mejor. Ahí parece. Que son las sociedades, les puse 4. Están las sociedades de responsabilidad ilimitada. Y las sociedades de responsabilidad ilimitada se caracterizan porque lo que suceda con la empresa, los socios deben responder incluso con sus bienes personales si así es necesario. Es decir, si los 3 socios quebraron su sociedad de personas que era de responsabilidad ilimitada, entonces van a tener que pagar ese error con la casa, el auto, el quincho, el perro, la guagua, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, pagáis casi que con tu vida pagas esta responsabilidad. También están las otras sociedades que son de responsabilidad limitada y yo estoy segura que ustedes estas sociedades la han escuchado más de alguna vez. Estas sociedades de responsabilidad limitada lo que dictaminan es que efectivamente la responsabilidad es por sobre el capital que aportó cada socio en esta sociedad. Si yo puse de mi bolsillo para abrir esta empresa, puse 10 millones de pesos, entonces yo respondo por esos 10 millones de pesos. No voy a responder ni con mi casa, ni con el auto, ni con el perro, ni con el quincho, ni con la guagua. No voy a responder con nada de eso, solo con lo que yo aporté. Luego están las sociedades en comandita, que son una mezcla de las dos anteriores, donde hay socios que son como los socios fundadores y hay socios que son comanditarios, es decir, que tienen una responsabilidad limitada. ¿Ya? Después están las sociedades colectivas comerciales y esas sociedades colectivas también son de una responsabilidad limitada y tienen ahí hay una pequeña diferencia que tiene que ver, perdón, no es que tengan una diferencia, lo que pasa es que estas sociedades, las sociedades colectivas comercial son sociedades que también tienen responsabilidad ilimitada y también responden los socios con sus bienes. No voy a entrar en el detalle del tipo de diferencia, pero a mí me parece que es importante señalar. Entonces, disculpen por el corte, pero es que quería corroborar cierta información. Las sociedades colectivas comerciales son sociedades de responsabilidad ilimitada. Pero es como que yo les dijera que la sociedad de responsabilidad ilimitada es como la generalidad y la sociedad colectiva comercial es un tipo de sociedad con esta responsabilidad que no tiene límites, donde los socios gestores responden con sus bienes personales por la empresa. Disculpen ahí el salto. Aquí están las explicaciones de lo que ya dijimos y luego vienen las sociedades anónimas. Les recuerdo que la revisión de estos tipos de empresa la estamos haciendo en forma general, no en forma detallada. Tiene que ver con la contextualización del resto del ramo cuando hablemos de ciertos términos o de ciertos temas que debemos tocar. Las sociedades anónimas son personas jurídicas que están formadas por la reunión de un fondo común que está suministrado por los socios, quienes se identifican no como socios sino que como accionistas y estos son responsables solo por sus respectivos aportes que hicieron a esta sociedad, a esta persona jurídica. Se conforman a través de una escritura donde se conforman por ley a través de documentos y escrituras donde no se declara o no es fácilmente visible quiénes son los accionistas que conforman esta sociedad, por eso es anónima. Estas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas y son administradas por un directorio. ¿Cómo viene esto del directorio? Los accionistas tienen lo que se conoce como una junta de accionistas. Entonces ellos se reúnen y es la junta de accionistas la que genera o gestiona un directorio desde ahí mismo de la junta. Por lo tanto, la junta de accionistas está mandada y administrada por un directorio. Y es el directorio
es el directorio que ha sido elegido por esta junta de accionistas el que delega un montón de funciones, se las delega directamente al contratado gerente general de esa sociedad anónima. Generalmente las grandes organizaciones se pueden constituir como una sociedad anónima, pero existen distintos tipos de sociedades anónimas. Existen, por ejemplo, otros tipos de sociedades anónimas que se pueden revisar en detalle. Por ejemplo, aquí está una sociedad anónima cerrada, aquí hay una sociedad anónima de garantía recíproca. Y les quería mostrar que efectivamente aquí estoy mirando una página de tuempresaenundia.cl y tiene un cuadro comparativo de distintas empresas y sociedades. Ahí yo puedo visualizar también los distintos tipos de empresas que se trabajan hoy en día. Además, ¿dónde estoy? Aquí. Estas son las generalidades de las sociedades anónimas. Además, las sociedades anónimas, dentro de las características que tienen, es que principalmente tienen responsabilidad limitada. Es decir, a los que les deben, solo pueden tener derecho los acreedores a los activos de la sociedad anónima y no a los bienes de ninguno de los accionistas. También existe la transferencia de propiedad. Es decir, existe el acceso de un nuevo accionista o retiro de él y este se materializa con la compra y con la venta de acciones. Si las acciones, dice, se transan en una bolsa de comercio, el traspaso es mucho más fluido. Es decir, la misma sociedad anónima es la que destina una parte de sus acciones para ser transadas en la bolsa de comercio, donde cualquiera puede ir, comprar acciones y revenderlas. ¿Ok? No sé si ustedes se acuerdan cuando se creó Blanco y Negro, que es esta sociedad anónima para en el fondo financiar el club deportivo, en este caso es Colo-Colo, el Blanco y Negro. Y ahí lo que se hizo es que se abrió esas acciones a la bolsa, pero no es que sean las acciones de los fundadores de la sociedad. Es como que las sociedades anónimas tuviesen dos categorías de accionistas. Tienen los accionistas que son los fundadores y tienen los otros accionistas que es así como el perraje. Estos accionistas que son así como el perraje, que solo compran y venden y no tienen ningún derecho ni ninguna toma de decisión, son básicamente eso, son accionistas simples que no toman decisiones y no son dueños de la empresa. Solo son dueños de las acciones de esa empresa y del valor que representan para ella. Además, otra característica es la captación de recursos. Hay una mayor facilidad de captar grandes cantidades de recursos financieros, puede ser por emisiones de pago, por colocación de bonos, etc. ¿Qué significa? Supongamos que usted está en una sociedad por acciones, es accionista de los fundadores y necesitan rápidamente dinero para abrir otra oficina, para hacer algún tipo de gestión comercial. En ese caso, la sociedad anónima, y esto es bastante interesante, puede tomar una parte de las acciones y venderlas. Y al venderlas va a tener una recaudación de dineros que no proviene necesariamente de los ingresos, sino que proviene de haber vendido una parte de esta empresa a estos tipos de accionistas que son accionistas mucho más simples. También hay otra característica que es la de fiscalización e información, que se dice que son fiscalizadas por organizaciones públicas y están obligadas a entregar información financiera al público en general. Es por esto que nosotros nos enteramos de cuántas utilidades reciben las administradoras de fondos de pensiones, porque la información es pública. De lo contrario, jamás nos enteraríamos. ¿Ok? Ahora, una de las cosas importantes es que siempre el objetivo de la sociedad anónima es siempre comercial. Siempre es comercial. Nunca tiene otro objetivo que no sea el comercial. Nunca una sociedad anónima, va a tener una visión organizacional dirigida al pueblo, a las personas. No, siempre tiene un objetivo comercial, que no se les olvide. Que no se les olvide. Lo otro, permiso. Ya. Con respecto a las sociedades anónimas, también yo quería recordarles lo de la Polar. No sé si ustedes se acuerdan lo de la Polar. La Polar Llegar y Llevar era una sociedad anónima que hace unos hartos años atrás, no menor, lo que ellos hicieron fue algo bastante bullado y bastante terrible y triste de tener que comentarlo. No por nada.
pero ellos lo que hicieron fue que tomaron ciertas acciones y decisiones comerciales donde decidieron arbitrariamente establecer ciertas resoluciones comerciales sin el permiso de sus clientes. Para no seguir hablando en chino, se los voy a contar de la manera más simple que yo conozco. Por ejemplo, cuando usted compraba en la Polar y compraba con la tarjeta, no pagando al tiro, sino que con la tarjeta que constituye un crédito para la Polar, entonces significaba que usted se comprometía a pagar más adelante. Entonces la gente, hay gente que como no tiene muchos conocimientos financieros ni nada de eso, como que pagaba nomás. Y a veces si te atrasabas en una cuota, tú juntabas esa plata y la pagabas más adelante. Y pagabas por atraso y todo eso. Ahora, lo que hizo la Polar fue tomar una decisión ejecutiva importante, donde ellos decidieron que aquellos clientes que de mora iban a pasar a castigo, es decir, su deuda se iba a castigar, y con esto del castigo quiero decir que cuando una deuda se castiga, se informa en el Boletín de Informaciones Comerciales, que es la entidad que señala quiénes son deudores que no han pagado y que sus deudas están castigadas, es decir, deben más de 90 días una deuda, eso es castigo. Y hay empresas que compran la lista del Boletín de Informaciones Comerciales, como por ejemplo DICOM. ¿Han escuchado eso de estoy en DICOM? Estoy en DICOM significa que DICOM está comprando la lista del Boletín de Informaciones Comerciales, donde hay una persona que debe algo más de 90 días, aunque sea $1, y está informada en esa lista. Justamente se hace eso para además realizar evaluaciones de riesgo para las personas que son naturales. Entonces lo que decidió la Polar es que esas personas que estaban a punto de pasar a castigo les repactaba su deuda sin preguntarles, les repactaba la deuda y comenzaba con ese monto de la deuda una deuda nueva que tenía una nueva fecha de pago. Y como esa persona no se enteraba que se le había repactado esa deuda, nunca se enteró, entonces obviamente cuando llegaba la nueva fecha de pago, la persona no pagaba y esa deuda volvía a quedar en mora y de nuevo quedaba con riesgo de castigo, entonces volvía a repactarse esa deuda. Supongamos que quedaste debiendo una cuota de 200 lucas, cuando la fuiste a pagar 6, 7 meses después, te encontraste con que ya no eran 200 lucas, eran 500. Entonces cuando algunas personas más educadas empezaron a cachar que la Polar estaba haciendo eso, hicieron la denuncia, saltó la información, se destapó la olla, quedó la escoba y empezó obviamente la investigación y juicios van, juicios vienen. ¿Y qué pasó? Y esto me parece que es tremendamente interesante. ¿Qué pasó? Yo les acabo de explicar que las sociedades anónimas están conformadas por accionistas que se reúnen en una junta de accionistas y que ellos eligen un directorio que es el que administra la sociedad y es el directorio el que le entrega el mando al gerente general. Y de las gerencias vienen todos los que son ejecutivos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que tomó la decisión? ¿Quién creen ustedes que tomó la decisión de hacer y tomar y adoptar esa política de repactación unilateral de las deudas? ¿Habrán sido los ejecutivos? ¿Habrá sido el gerente general? ¿Habrá sido el directorio? ¿Habrá sido la junta de accionistas? ¿Habrá sido un accionista? Nunca lo vamos a saber. Lo único que podemos saber con certeza es que efectivamente la investigación señaló que los responsables de esa toma de decisiones eran ejecutivos. Es decir, fue como que hubiesen señalado que los ejecutivos habían mandado las partes con esta decisión, se habían mandado al condoro y ellos habían cometido el error. Se las dejo ahí, se los dejo ahí, no como una semilla del mal, todo lo contrario, es para que nosotros empecemos a despertar con respecto a información que no manejamos y yo creo que sería sumamente interesante, por ejemplo, entrar a la web si tienen el tiempo y los gigas necesarios y buscar la información sobre ese juicio de la Polar y revisen esa información para aprender un poco más ahora que el contexto así lo demanda.
Resulta que como tener un negocio individual no era negocio, porque si te iba mal tú pagabas con tu propio RUT, con tu propia persona, porque el negocio individual es cruento, ¿no? Yo comparto el RUT de negocio individual con la empresa, con el negocio. Entonces aparecieron dos figuras hace muy poco, que son dos tipos de empresa que a mí me parece muy importante que las revisemos, porque me